La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, de la calle 47, número 2320, Barrio Nuevo Sotomayor, les presenta su programa, La Espada del Espíritu. Bienvenidos. Bien, hermanos, vamos a continuar con las enseñanzas que traemos acerca del verdadero conocimiento o la verdadera causa o el objetivo del cual Jesucristo se hizo hombre. Jesucristo vino en semejanza de hombre para cumplir un propósito específico que el Padre había puesto en su sola potestad para salvar la humanidad de la muerte eterna. Nosotros venimos trabajando y venimos hablando que del propósito de la encarnación de Cristo, es decir, que se hizo carne como uno de nosotros, con un cuerpo, dice la palabra, que había sido puesto y engendrado por el Espíritu Santo a través de una virgen, a través de una mujer que fue elegida por Dios para cumplir ese propósito. Primero, la Biblia me habla que Él vino a salvarnos de el juicio eterno de Dios sobre todos aquellos que de una u otra manera cometemos faltas y cometemos pecado contra la ley de Dios. Bien, vamos a mirar que Él vino primero a salvarnos. Recordemos lo que dice Lucas 1:68. Dice, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. La redención, la remisión es el pago que hizo Jesús para sacarnos, liberarnos y comprarnos de la esclavitud en la que el mundo fue sumergido a través de la mala decisión que tuvo Eva en el jardín del Edén. Miremos entonces cuál fue el otro propósito con el cual vino Jesús, se hizo hombre, se hizo carne y cumplió otro propósito. Miremos lo que dice el versículo 71 de Lucas 1. Dice así, dice, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Fíjese que la palabra de Dios en Génesis 3:15, la palabra de Dios nos enseña que Él había colocado enemistad entre Dios y la humanidad, entre el hombre y la serpiente, que era Satanás, el ángel que se rebeló hacia los designios de Dios, que quiso, como dice la palabra, sentarse y ocupar el lugar de Dios. En su soberbia, en aquel acto de rebelión contra los designios del Señor. Ahora, hay algo muy importante que nos enseña la palabra. Dice que el otro propósito era liberarnos de nuestros enemigos. Cada día nosotros tenemos la oportunidad de saber y conocer. La Biblia habla de una enemistad, y como Dios colocó una enemistad, y para que el hombre volviera a relacionarse, a comunicarse con Dios, Dios le enseñó a Adán y Eva a través del sacrificio, cuando lo vistió de túnica de pieles, cuando le puso esas vestiduras, él mismo les enseñó cómo era el sacrificio, qué tenían que hacer para mantener una cierta relación con Dios. Recuerde que el hombre fue sacado del jardín del Edén, producto de su desobediencia, producto de aquello que hizo y que trajo enemistad. Ahora, la obra de Jesús es muy clara y yo quiero invitarlos a que vayamos a Efesios, capítulo 2, versículo 14. Dice así la palabra del Señor.
porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Qué me enseña aquí el apóstol Pablo cuando le envía la carta a los Efesios, la primera iglesia que fue formada, en donde se reunían, en donde hablaban del Señor? Fíjese que Pablo es muy claro. Cuando nosotros pecamos, cuando nosotros somos transgresores de la ley de Dios, nos convertimos en enemigos de Dios. El pecado, la transgresión o la iniquidad, recuerde que son conceptos diferentes. La iniquidad es una conducta repetitiva de un pecado repetitivo. La transgresión es cuando nosotros violamos uno de los mandamientos de la ley de Dios. Y el pecado es cuando tomamos decisiones erradas y equivocadas que nos llevan a estar en una condición de desventaja con el Señor. La palabra aquí me dice que Él abolió, quitó los rituales. Por eso, en un lugar en donde se hacen rituales, en donde se hacen todo este montón de cosas que tenemos la oportunidad de ver, de oír, esos rituales no son bíblicos. Y vuelvo y les repito, todo lo que usted vea, todo lo que usted oiga, si no va respaldado con la palabra de Dios, es anatema, no es de parte de Dios. Primero dice que Él es nuestra paz, nuestra ofrenda de paz. Si usted ha leído Levítico, encontramos los diferentes tipos de ofrendas por la culpa, por el pecado, por la paz, por acción de gracias. Y Cristo reunía todas aquellas ofrendas que Dios pedía para poder tener una actitud hacia su pueblo. Dice que de ambos pueblos hizo uno. ¿Quiénes son ambos? Los gentiles y el pueblo de Israel. Ya en estos tiempos ni hay judíos, ni hay griegos, ni hay gentiles, porque cuando recibimos al Señor entramos a ser el pueblo de Dios. Dice, derribando la pared intermedia de la separación. ¿Cuál era esa pared? La enemistad. Recuerde que la enemistad, cuando en la palabra de Dios me enseña que Cristo rompió el velo, que es la carne, y eso es lo que nos lleva a estar enemistados con Dios. Mis procesos con la carne, los pecados que comete mi carne y las rebeliones que tiene nuestra alma y aquellos comportamientos inadecuados que nos lleva a tener la parte espiritual. Dice, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. Recuerde que en la antigüedad el Señor solicitaba una serie de sacrificios. Se sacrificaban bueyes, o cabros, ovejas, palomas, se hacía libación o se hacía oblación. La oblación es cuando se quemaban los cereales, cuando las personas no tenían animales. Y la libación es el derramamiento de un líquido, sea agua, sea leche o sea vino, dependiendo de lo que el sacerdote pidiese para que aquel hombre estuviese en paz con el Señor. Usted y yo no somos enemigos de Dios, somos sus hijos si usted y yo caminamos dentro de los parámetros que Dios ha establecido en su palabra. Yo le invito a que usted vuelva otra vez a caminar con el Señor y a volver en amistad con el Señor. Hemos llegado al final de nuestro programa. Que Dios le bendiga grande, rica y abundantemente. Bendiciones para
El fruto del Espíritu se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, de la calle 47 número 2320, Barrio Nuevo Sotomayor, les presentó su programa, La Espada del Espíritu.